Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de especulaciones, debates y análisis en redes sociales y medios de comunicación, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán deducido por el título y la imagen que ven en pantalla, vamos a desentrañar esa verdad que se ha rumoreado, esa supuesta difícil explicación que ha rondado y que ha generado una avalancha de reacciones. ¿Qué pasó realmente entre estos dos? ¿Hubo algo más allá de lo que veíamos en las fotos y entrevistas? ¿Qué hay de todo ese ruido mediático que los rodea? Vamos a analizarlo en detalle, así que prepárense para un vídeo largo, pero lleno de información y perspectivas. Antes de empezar, y es fundamental, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Además, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Tu apoyo es vital. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Para muchos, formaban la pareja perfecta. La química que irradiaban en Love is in the air era innegable, y esa conexión, naturalmente, trascendió la pantalla. Las fotos juntos, los rumores, las declaraciones, todo parecía indicar que entre ellos había una conexión especial, algo más que amistad. Y efectivamente así fue. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos románticos, postales de ensueño y fueron la envidia de muchos. Pero como sabemos, las historias de amor no siempre terminan como en los cuentos de hadas. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde las especulaciones se desataron, las interpretaciones se multiplicaron y, lamentablemente, los rumores malintencionados proliferaron. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, ¿cuál es esa difícil explicación que tanto se ha mencionado? Una de las primeras cosas cruciales es recordar que, cuando se trata de la vida privada de las celebridades, la información que tenemos es siempre limitada. No tenemos acceso a lo que sucede detrás de las cámaras, no sabemos cómo se sienten realmente las personas, ni conocemos las complejidades internas de sus relaciones. Lo que sí podemos analizar es lo que se ha dicho públicamente y lo que hemos podido inferir de sus acciones y declaraciones. Es importante destacar que tras la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido una discreción notable en lo que respecta a los detalles de su separación. No han ofrecido declaraciones explícitas sobre los motivos, han preferido proteger su intimidad. Esta postura, en mi opinión, es sumamente respetable. No están obligados a dar explicaciones a nadie, y tienen todo el derecho de preservar su vida privada. Sin embargo, esa discreción no ha frenado los rumores y especulaciones. La prensa turca, como es habitual, ha llenado espacios con todo tipo de teorías. Se ha hablado de diferencias en sus estilos de vida, de incompatibilidades en sus agendas laborales, e incluso de terceras personas involucradas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar algunos indicios que nos pueden dar una idea más clara de la situación. Por ejemplo, las declaraciones que han hecho cada uno de ellos después de la ruptura. Kerem, en algunas entrevistas, ha hablado de la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de entenderse mutuamente y de respetar los espacios individuales. Hande, por su parte, ha compartido mensajes sobre la importancia del amor propio y de la independencia emocional. Al analizar estas declaraciones, podríamos inferir que quizás uno de los problemas principales en la relación fue la falta de entendimiento o de comunicación. O tal vez, que cada uno tenía prioridades diferentes en ese momento de sus vidas. Es perfectamente posible que dos personas se quieran, pero que por diferentes motivos no puedan estar juntas. La vida al final es así de compleja y a veces las circunstancias nos superan. Además, es fundamental tener en cuenta la enorme presión mediática a la que están sometidos. Ser una pareja de celebridades, especialmente en Turquía, significa estar constantemente en el centro de la atención pública. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación analizan cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones, tanto positivos como negativos. Esta presión constante sin duda puede afectar la relación, generando tensiones innecesarias, celos y una exposición que puede resultar asfixiante. Ahora bien, ¿qué hay de la famosa difícil explicación?
¿Existe realmente una razón específica y compleja detrás de la ruptura? Personalmente considero que no es probable que haya una única explicación o una verdad absoluta. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, de circunstancias que se fueron acumulando y que, finalmente, hicieron insostenible la relación. A veces las relaciones se desgastan, las prioridades cambian y aunque el cariño pueda persistir, el camino conjunto se vuelve difícil de transitar. Quizás la difícil explicación a la que se refiere la gente sea simplemente la dificultad que tienen dos personas, que se quieren o se quisieron, de mantener una relación a largo plazo en un entorno tan exigente como el de las celebridades. La vida es complicada, y a veces las cosas no salen como uno espera. Y no siempre hay un culpable, ni una razón específica. Simplemente las cosas cambian, las personas evolucionan y las circunstancias influyen. Es muy fácil caer en la tentación de buscar culpables, de señalar con el dedo y de buscar una explicación lógica y simplista a todo. Pero a veces la vida es simplemente eso, una serie de decisiones, de encuentros y desencuentros, de amores y desamores. Y lo importante es aprender a aceptar que las cosas no siempre son perfectas, y que no siempre tenemos todas las respuestas. Hay que entender que dos personas pueden quererse mucho, pero que la vida y las circunstancias los lleven por caminos separados. Lo que sí es evidente es que tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales, y han demostrado ser grandes profesionales, talentosos y comprometidos con su trabajo. Han participado en nuevos proyectos, han ganado premios, y han seguido cosechando éxitos. Han demostrado, en definitiva, que la vida sigue, y que el trabajo y el crecimiento personal son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión importante. En lugar de centrarnos en buscar culpables y en especular sobre lo que pudo haber pasado, deberíamos centrarnos en respetar la privacidad de ambos. Deberíamos dejar de lado los juicios y los rumores y centrarnos en disfrutar de su trabajo. Son dos grandes artistas con una trayectoria consolidada y merecen nuestro respeto y admiración, independientemente de su vida personal. El talento no se discute y su trabajo es lo que los ha llevado a la cima. En definitiva, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel es probablemente la que ellos quieran compartir. Y si no desean compartirla, es su derecho absoluto. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay dos personas, con sentimientos, con emociones, con derecho a la privacidad y a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Su vida privada es solo de ellos y debemos respetar sus decisiones. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. No siempre hay una única razón para una ruptura, y es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y eso no significa que haya un culpable, simplemente a veces las cosas no funcionan. En segundo lugar, la presión mediática puede afectar negativamente las relaciones, y que es fundamental proteger la intimidad y la salud mental. La exposición constante a los medios y a las redes sociales puede generar estrés, ansiedad y un desgaste emocional que es difícil de gestionar. Y en tercer lugar, que lo más importante es respetar el trabajo y la trayectoria profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y disfrutar de su talento. Admirar su trabajo, su profesionalismo, su entrega y su capacidad de emocionar al público. Dejar de lado los rumores y las especulaciones y centrarnos en apreciar el arte que nos ofrecen. Para comprender mejor el contexto, es interesante analizar la dinámica de las celebridades turcas y su relación con los medios y el público. La industria del entretenimiento en Turquía es enorme y muy popular, tanto a nivel nacional como internacional. Las series turcas, en particular, han ganado una gran aceptación en todo el mundo. Esto significa que los actores y actrices que protagonizan estas series se convierten en estrellas con un gran seguimiento de fans. La fama tiene un precio y ese precio es la exposición constante a la vida personal. Los medios de comunicación turcos son conocidos por ser muy perspicaces y están constantemente buscando primicias y noticias sobre las celebridades. Esto crea una presión constante sobre los actores y actrices, que deben lidiar con los paparazzi, las entrevistas, las especulaciones y los rumores. Las redes sociales también juegan un papel crucial en esta dinámica. Los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos, lo que puede ser positivo pero también puede generar presiones y expectativas.
Las redes sociales son una plataforma donde los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente y donde las opiniones, tanto positivas como negativas, se expresan sin filtro. En este contexto, es comprensible que Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan preferido mantener su privacidad. Proteger su intimidad es una forma de preservar su salud mental y emocional, y de evitar la constante exposición a la opinión pública. Además, es importante destacar la importancia de la salud mental en el contexto de la fama y la exposición mediática. Los actores y actrices, como cualquier otra persona, pueden sufrir estrés, ansiedad y depresión. La presión de estar siempre bajo la mirada pública, de tener que cumplir con las expectativas del público y de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Por lo tanto, es fundamental que se les brinde apoyo y protección a las celebridades para que puedan cuidar su salud mental. Esto incluye, por supuesto, el respeto a su privacidad, el apoyo de sus amigos y familiares, y el acceso a profesionales de la salud mental. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es evidente que ambos han aprendido a manejar la fama y la presión mediática. Han demostrado ser profesionales maduros y responsables, y han sabido mantener su privacidad en la medida de lo posible. Han aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y a priorizar su bienestar emocional. Otro aspecto importante a considerar es la evolución de las carreras profesionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su separación. Ambos han seguido trabajando en proyectos importantes y han demostrado su versatilidad y talento. Kerem Bürsin ha participado en series y películas que han recibido elogios de la crítica y del público. Ha demostrado ser un actor con una amplia gama de recursos, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Además, ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y medioambientales, demostrando su compromiso con el mundo que lo rodea. Hande Erçel también ha continuado su exitosa carrera en la actuación. Ha participado en series y películas que han tenido un gran éxito de audiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y demostrando su estilo y elegancia. Ambos han demostrado que la vida sigue, y que es posible superar los obstáculos y seguir creciendo profesionalmente. Han demostrado que el trabajo, la dedicación y el talento son las claves del éxito, y que es posible triunfar en la industria del entretenimiento a pesar de los desafíos. En resumen, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel es compleja y multifacética. No hay una única explicación para su separación, y es importante respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Debemos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en apreciar su talento, y dejar de lado los rumores y las especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre el tema. Recuerden que esta es mi opinión, basada en la información disponible, y que cada uno tiene derecho a tener la suya propia. No se trata de juzgar, sino de comprender. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna opinión diferente? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Debatamos de manera respetuosa y compartamos diferentes puntos de vista. Y antes de irme, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.